Vamos a continuar ahora con el dominio y el rango todavía de lo que son las funciones algebraicas, pero en esta ocasión ya vamos a trabajar con una función irracional. Recuerda que el que sea irracional es porque tiene una raíz. Entonces vamos a analizar diferentes tipos de funciones. Siempre vamos a tener una raíz, o de igual forma también pudiéramos tener un exponente fraccionario, pero vamos a trabajar con la raíz. Entonces tenemos valores donde, si te fijas, primero está la constante y luego la variable, o en este caso la variable menos la constante cuando es con un exponente al cuadrado, y cuando de igual forma está primero la constante y luego restándose el exponente cuadrado, o cuando la variable está primero y luego la constante. Vamos a analizar qué sucedería con esas gráficas. Por ejemplo, si te fijas, esta gráfica inicia exactamente aquí en el origen. Para este lado no hay ningún valor, pero para este lado que está aquí sí. Vamos a analizar entonces la función, sería la raíz cuadrada de x. Pero ¿por qué empieza en 0? Porque si yo asigno que x vale 0, y también vale 0, entonces tendríamos esta parte de aquí. ¿Qué sucede si yo aquí pusiera 1? Pues raíz de 1 y me daría que es 0.90 y tantos. Raíz de 2, 1.4142. Entonces aquí está. Vamos a ir graficando cuando vale 3, cuando vale 4 y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa si nosotros aquí asignamos el valor de menos 1? Ya vimos que en 0 sí tenemos gráfica, pero si yo quiero poner menos 1, no existen raíces negativas, por lo tanto aquí tendríamos un número imaginario y nosotros no tendríamos gráfica de este lado. Pero sí para este lado esta gráfica se haría infinita, seguiría creciendo hacia arriba, es decir, en el eje de las y, pero también lo haría en el eje de las x. Vamos a analizar cómo sería su dominio. Como si vemos que esta gráfica aquí, cuando x vale 0, y vale 0, sí existe ese valor, por lo tanto su dominio, como es de izquierda a derecha, sería, analizamos desde acá, viene menos infinito y no hay gráfica. Entonces, ¿dónde empieza a formarse? Aquí cuando vale 0. Pero ¿cuándo se acaba esta gráfica en el eje de las x? Cuando es infinita. Entonces, su dominio sería de 0 y lo vamos a poner cerrado porque incluye este valor, por lo tanto tendríamos que poner este corchete y decimos que va hasta infinito, ¿sí? Ahora vamos a analizar el rango. Recordemos que aquí abajo nosotros empezamos con menos infinito y en esta parte no hay gráfica, pero seguimos recorriendo y llega una parte donde nosotros empieza a formarse la gráfica. ¿Cuánto vale y aquí? Y vale 0, entonces el rango va a ser de 0 y va a seguir creciendo. Recordemos, esta gráfica sigue creciendo y se acaba ¿en dónde? En más infinito. Entonces el rango sería de 0 a más infinito. Vamos a continuar con otra función para que te quede un poquito más claro. Esta función ahora la tenemos inversa. Si te fijas, esta gráfica empieza a formarse a partir del 2 para todos los valores negativos. ¿Qué quiere decir? Que primeramente que todo vamos a tener una raíz cuadrada y que primero va a estar el valor, es decir, la constante. ¿Y por qué en 2? Porque cuando x vale 2, 2 menos 2 serían 0 y raíz de 0 sería 0. Cuando x vale 2, y vale 0. Hacemos lo mismo, si x vale 1, 2 menos 1, raíz cuadrada de 1 sería 1, ¿sí? Pero ¿qué sucede si aquí yo digo que x vale 3 positivo? Sería 2 menos 3 sería menos 1 y no existen raíces negativas. Entonces por eso para esta parte nosotros no vamos a tener gráfica, pero sí vamos a tener gráfica para este lado. Esta gráfica va a seguir creciendo tanto en el eje de las x como en el eje de las y. Entonces vamos a hacer su recorrido para encontrar el dominio. Empezamos aquí y esta gráfica ¿desde dónde viene? Desde menos infinito. Vamos caminando en el eje de las x, toda esta parte va cubriéndose
todo tengo gráfica. ¿Hasta dónde? Hasta aquí tengo gráfica. ¿Y cuánto vale aquí x? X vale 2. Entonces esta gráfica viene desde menos infinito hasta el 2. Y como si tengo gráfica exactamente en 2, por eso pongo este corchete. Ahora vamos a analizar lo que sería el rango. El rango, vengo desde aquí abajo, entonces viene desde menos infinito, en Y no hay gráfica, no hay gráfica, no hay gráfica. Hasta aquí yo tengo gráfica. Empieza a formarse la gráfica en esta parte de aquí. ¿Y cuánto vale Y aquí? Pues Y vale 0. ¿Y qué va a pasar con esta gráfica? Recordemos, va a seguir creciendo. Entonces, ¿hasta dónde se va a ir? Hasta más infinito. Entonces el rango sería desde 0 hasta más infinito. Entonces, esto sería para este ejercicio, pero vamos a tener más funciones. Vamos a seguirlas analizando. Ahora, en esta función irracional, si te fijas, el valor empieza en 3 y se abre hacia la derecha y va a seguir creciendo. Así que, ¿cómo va a quedarnos el dominio? Lo vamos a empezar a analizar. Algo bien importante, aquí primero está la variable. Porque no puedo tener gráfica cuando vale 2, porque 2 menos 3 sería menos 1 y no existen raíces negativas. Entonces la gráfica va a empezar a formarse, a tomar valores positivos. ¿Cómo sería el dominio? Si lo empezamos a analizar siempre de izquierda a derecha, sería, aquí tengo menos infinito, no tengo gráfica, no tengo gráfica. Aquí empieza a formarse mi gráfica, es decir, cuando x vale 3. Y como sí tengo gráfica aquí, voy a poner que vale 3. ¿Y hasta dónde se va a ir esta gráfica? Pues se va a ir hasta más infinito porque no se va a acabar. Ahora vamos a analizar el rango. El rango sería, venimos desde menos infinito y aquí empieza a formarse la gráfica. ¿Cuánto vale aquí Y? Y vale 0. Entonces el rango va a ser de 0 con un valor cerrado, con un corchete, hasta más infinito. Vamos a seguir analizando, pero ahora con funciones que tienen un exponente cuadrado. Entonces, si te fijas, aquí esta gráfica ya no fue continua como las otras. Esta se partió en dos gráficas. Entonces, la primera parte de la gráfica está aquí y la segunda parte de esta gráfica está aquí. Entonces, esta gráfica sigue creciendo hacia el eje de las X y hacia el eje de la y eso lo hace infinita. Entonces, vamos a analizar el dominio. Para esta gráfica vendría desde menos infinito. ¿Y qué va a pasar? Aquí se va a detener. ¿Cuánto vale X aquí? X aquí vale menos 3. Entonces, ¿desde dónde viene? Desde menos infinito y llega hasta ese menos 3. Pero, algo bien importante aquí. Como yo tengo dos gráficas, es decir, tengo una función que es discontinua y en esta parte no hay valor, vamos a analizar ahorita por qué no hay valor. Y aquí empieza a formarse nuevamente la gráfica, es decir, cuando X vale 3. ¿Y dónde se acaba? En más infinito. Como estamos hablando de varias partes o dos gráficas, lo que vamos a hacer es poner una U entre ellos para indicar que es una unión. Y sería de 3 a más infinito. Yo te digo que ¿por qué no hay valores aquí? Por ejemplo, en el 2. 2 al cuadrado son 4 menos 9 sería menos 5. Entonces no existe un valor negativo. Y como este menos 2 elevado al cuadrado va a darme lo mismo, me va a salir negativo. Si vale 0 me va a quedar menos 9. ¿Qué quiere decir? Que en esta parte de aquí va a quedar negativo y que no va a poder existir una gráfica. Entonces por eso vamos a poner que son imaginarios. ¿Sí? Aquí vemos que en esta parte no tenemos gráfica, por eso decimos que es discontinua. Vamos a analizar el rango. No necesariamente porque yo tenga dos gráficas van a tener que ser dos rangos, porque estas gráficas tienen el mismo comportamiento, es simétrico, lo que sucede con esta sucede con esta. Entonces acá tenemos menos infinito, aquí empiezan a formarse las gráficas
En el eje de la Y, pues Y vale 0. Entonces esta gráfica va a formarse en 0. Pero ¿dónde va a acabar? Como no veo dónde acaba, vamos a decir que van de 0, que es cerrado, por lo tanto vamos a usar un corchete hasta infinito. Continuamos con otra gráfica. Esta gráfica que tú observas aquí es donde primero está la constante y la variable. Y no existen valores, no vamos a tener gráfica de menos 5, porque va a ser menos 5 elevado al cuadrado son 25 positivo, 16 menos 25 me daría un número negativo, por lo tanto no existe gráfica. Así que aquí empieza a formarse la gráfica y ya aquí se termina. ¿Qué quiere decir? Si yo veo dónde inicia, dónde termina, yo puedo hablar de que es una gráfica finita, es decir, que tiene un fin. Entonces vamos a calcular su dominio. Venimos en esta parte donde es menos infinito y no tenemos gráfica. Hasta aquí, aquí empieza a formarse esta gráfica. Entonces, sigo recorriendo y ¿dónde se acaba? Esta gráfica se acaba cuando vale 4. Su dominio va a ser de menos 4 hasta 4. Y como yo puedo observar que aquí empieza y aquí termina, le voy a poner corchete para indicar que está cerrado. Ahora vamos a analizar el rango. Venimos desde menos infinito, es decir, desde abajo, y aquí empezamos a tener gráfica, es decir, cuando Y vale 0. Y seguimos, y resulta que aquí se nos acabó la gráfica, cuando Y vale 4. Entonces su rango sería de 0 a 4, y aquí tendría que ser también un corchete, porque vemos que si termina esta gráfica, por lo tanto nos quedaría un corchete de 0 hasta 4. Bueno, pues como puedes ver, las funciones irracionales ya nos cambia un poquito el dominio. Espero que continúes viendo los siguientes videos, porque ahí vamos a seguir explicando el dominio y el rango de otro tipo de funciones. Esto sería todo. Que tengas un excelente